Buenos días a todos. Mi nombre es Mónica Díaz, soy consultora de implementación para Novasoft. Hoy vamos a ver el tema consolidado de prestaciones sociales. Listo, los temas a tratar el día de hoy son marco conceptual, variables generales, conceptos, parametrización, ejercicios de consolidados, ejercicios reporte consolidados y reportes para validación de cálculo. Marco conceptual. Entonces, ¿qué es el consolidado? El consolidado es la simulación del pago de las prestaciones a una fecha de corte determinados. Lo que hace es busca saber o tener el dato exacto de los empleados de cuánto se les debería pagar a una fecha de corte determinada para cesantías, intereses, prima y vacaciones. Entonces, este procedimiento tiene dos formas de hacerlo. O puedo provisionar o puedo manejar o consolidar. ¿Qué hace el sistema? El sistema toma un valor de provisión, lo compara versus las prestaciones sociales a una fecha de corte, o sea, el consolidado, y la diferencia que saca entre consolidar y provisionar me lo lleva a un ajuste. ¿Qué conceptos se manejan? Entonces, para la provisión se manejan los conceptos, el de provisión prima de servicios, provisión cesantías, provisión intereses de cesantías y provisión vacaciones. ¿Qué hay que tener en cuenta con la provisión? Que existen unas variables generales, las cuales me dan el porcentaje, el estimado que voy a sacar de cada una de estas prestaciones. Entonces, provisión prima de servicios es la variable general 41, provisión cesantía es la 42, provisión cesantía, intereses de cesantías es la 43 y la 44, provisión de vacaciones. Hay dos formas de hacerlo como les indicaba. Entonces, es que a cada una de estas variables generales que nosotros citamos, ponerle el porcentaje de provisión, que es un estimado para el cálculo de esa prestación. O yo puedo dejar las variables generales en cero y solo realizaría proceso de consolidado mes a mes, que la recomendación que se da siempre es consolidar mes a mes. ¿Por qué? Porque al momento de que las compañías consoliden mes a mes, el gasto contablemente va a ser más exacto en cada uno de los meses. Si realizamos el proceso de consolidado a nivel anual, el proceso puede que el gasto, digamos, con respecto mes a mes, va a ser diferente al momento que en diciembre consolidemos, porque se nos puede o subir el gasto o bajar el gasto. Entonces, por eso la recomendación es hacerlo de manera mensual. Estos conceptos de provisión deben estar asociados al tipo de liquidación 01 o 04. Entonces, espérenme un segundito. Les voy a mostrar en el aplicativo. Entonces, vamos a ver, ir a conceptos y vamos a buscar un concepto de provisión 2955. Y en esta pestaña de liquidación, lo que les indicaría es que debe estar asociado el tipo de liquidación 01 y el tipo de liquidación 04, porque esa provisión se va a generar al momento que yo liquide la nómina o haga una liquidación definitiva, el sistema me va a generar esos valores de provisión. Si yo dejo mis variables generales de cesantías, intereses, prima y vacaciones en cero, al momento de liquidar no me van a aparecer valores de esta provisión. Ahora vamos con los siguientes conceptos, que son conceptos de prestaciones sociales a la fecha de corte, que quiere decir que son mis conceptos de consolidados. Entonces está el concepto 008400, consolidado de vacaciones, el 008405, consolidado de prima de servicios, 008410, consolidado de cesantías y 008413, consolidado de intereses de cesantías. Y están mis conceptos de ajuste, que mis conceptos de ajuste, ¿cuáles son? El valor del consolidado menos la provisión. Si mis variables generales están en cero, mi concepto de provisión no me va a generar ningún cálculo, pero mi valor de ajuste sí me va a tomar el valor total de ese consolidado del mes. Los conceptos de ajuste son el 008402, ajuste provisión de vacaciones, el 008407, provisión
De prima de servicios, el 008412, provisión de cesantías, y el 008415, provisión de intereses de cesantías. Los conceptos de consolidado y ajuste deben tener asociado el tipo de liquidación 04, que es liquidación de contrato, y el tipo de liquidación 14, que es el de consolidado en el cual se genera. Entonces vamos al aplicativo y vamos a buscar uno de los conceptos. Entonces 008400. El consolidado de vacaciones, lo que les indicaba, debe estar asociado al tipo de liquidación 04 y 014 para cuando nosotros hagamos nuestro proceso de liquidación de consolidados o de liquidación definitiva nos aparezca de manera correcta. Y vamos a buscar el concepto 008402, que es mi concepto de ajuste de provisión. Entonces, igualmente, tiene asociado el tipo de liquidación 04, liquidación de contrato, y el tipo de liquidación 14, consolidados. Aquí es importante una cosa respecto a estos conceptos. Entonces, hay que tener en cuenta que los conceptos que deben tener el check de contabilizar para que pase a nuestra interfase deben ser los conceptos de ajuste y los conceptos de provisión únicamente, que son los conceptos que me van a dar los valores de mi prestación mes a mes. Entonces, acá tenemos el concepto de ajuste de provisión, el 084, 008402. Entonces, voy acá a interfase contable. Y acá este concepto debe tener el check activo de contabilizar durante la interfase y la cuenta de gasto débito y crédito que corresponda. También asociar el tercero que corresponda. Si la empresa no provisiona con la liquidación de nómina, no se debe asociar cuenta, se puede dejar de esta manera, pero en mi cuenta de si la empresa no provisiona, entonces lo puedo dejar sin concepto, pero sí debo hacerlo para el ajuste de la provisión. En este caso acá me confundí. El ajuste de provisión sí debe tener la cuenta si las variables generales están en cero. Pero el concepto 002955, que es la cuenta de provisión. Entonces, si mi variable general está en cero, las de primas, cesantías, intereses y provisiones, no debe tener cuenta. Pero si yo provisiono y consolido, aquí estaría bien el check de contabilizar durante la interfase mi cuenta débito y mi cuenta crédito, la que corresponda. Esto con el fin de que cuando yo genere mi interfaz contable, entonces viaje a la contabilidad, mi cuenta de provisión y mi cuenta de ajuste de la provisión. Listo. Otra cosa importante en la parte de los conceptos es la presentación de estos conceptos para la nómina electrónica. Entonces, hay que tener en cuenta que hay tres opciones para la presentación de las prestaciones en nómina electrónica. La primera opción es, yo puedo presentar la provisión y el ajuste de provisiones mensuales. Entonces, tengo unos conceptos, los de provisión, los que les indicaba anteriormente, que sería el 002955, provisión prima de servicios, 002960, provisión cesantías, 002965, provisión intereses de cesantías, 002970, provisión de vacaciones. Y los conceptos de ajuste, que son 008407, ajuste provisión prima, 008412, ajuste provisión cesantías, 008415, ajuste provisión intereses y 00842, ajuste provisión de vacaciones. Entonces, ¿qué es importante con estos conceptos? Que en la parametrización que tengamos del concepto en la pestaña del nómina electrónica está asociada la NIE correspondiente.
Entonces, si nosotros reportamos provisiones y ajustes mensuales, entonces en este caso tenemos el concepto de provisión, que sería el 002955, y en esta pestaña parametrización nómina electrónica, yo debo tener asociada la NIE correspondiente. Y para el concepto 008407, que sería la provisión, debo tener asociada mi NIE correspondiente, en el caso de que lo haga por provisión y ajuste. Ahora, si yo no lo hago por provisión y ajuste, lo hago por consolidados anuales, entonces debo tener mis cuentas de consolidados asociadas a la NIE correspondiente. Voy a revisar la 008405 y es mi cuenta prima de consolidados. Entonces, debo tener la asociada la NIE correspondiente a mi prestación. Y así con todos los otros, las otras cuentas, que para el caso de consolidados anuales sería 008405, consolidado primas servicios, 008419, causación cesantías, 008413, consolidado intereses de cesantías y 008400, consolidado vacaciones. Si esa no es la manera con la cual yo reporto mis prestaciones, hay otra opción que es pagos reales de prestación. Entonces, en mis pagos reales de prestación debo tener en cuenta que asociar los siguientes conceptos, que son los que efectivamente se realizó el pago por estas prestaciones, valga la redundancia. Entonces, 001130 vacaciones, 001500 prima, 001530 cesantías, 001535 intereses de cesantías parciales, 001560 cesantías parciales y 001565 intereses sobre cesantías. Entonces, mi concepto 001130, acá yo le daría, si fuera mi caso, le daría editar y busco la NIE correspondiente a asociar. Entonces puede ser vacaciones y la asocio. En este caso, para el ejemplo y para la parametrización que tenemos, entonces nosotros manejamos provisiones y ajustes de provisión mensual. Entonces, yo no puedo tener dos métodos en el mismo mes. Importante y la recomendación que se hace es, si mi compañía inició reportando provisiones y ajustes de provisiones mensuales, se debe tener continuidad en todo el año del proceso. ¿Por qué? Para tener uniformidad en la información que se va a presentar ante la DIAN. O sea, debe hacerse o todo el año provisiones mes o consolidados o anuales o pagos reales, pero no puedo mezclar en el mismo año pagos porque se van a ir. Primero, puedo incurrir en duplicidad de información o presentar información que no sea correcta. Entonces, recomendación, hacerlo solo con un método durante todo el año, no cambiarlo y después validar pues las necesidades y las mm, condiciones que tiene nuestra compañía. Ahí se haría el proceso con la parte contable que pues hagan la validación. Otra observación, entonces tener en cuenta que estos métodos para reportar información de nómina electrónica van acompañados de de un manual que entra más a detalle de este tema que les estoy indicando de métodos para reporte de prestaciones sociales para nómina electrónica. Listo. Eso en cuanto a contabilización y en cuanto a nómina electrónica. Ahora vamos a ver otras de las directrices para hacer cálculos de las prestaciones sociales, que la inicial serían nuestras variables generales. Ya tocamos las variables generales que nos hablan del porcentaje del cálculo de prestaciones, que es el de cesantías, intereses, prima y vacaciones. Recordar que se debe dejar o con el porcentaje que ustedes desean estimar o dejar las variables en cero para realizar solo el procedimiento de consolidado, que esa es la que se recomienda más para que les quede como un solo valor de ajuste. Ahora vamos a ver las otras variables generales que me afectan el proceso. Entonces,
Mi primer variable general que me afecta el proceso es la variable general número 4. Mi variable general número 4 es fecha de corte de prima de servicios. En este caso, mi fecha de corte es el 30 de junio del 2025, pero este es el corte del primer semestre. Si nosotros vamos a hacer la liquidación para el segundo semestre, mi fecha de corte sería 31 de diciembre del 2025, entonces le voy a dar a editar. Que es mi fecha de corte de mi segundo semestre, porque pues ya estamos en el segundo semestre. Vamos a la siguiente variable general, que es la variable general número 21. Y en la variable general número 21 me pregunta que la fecha inicial de la prima de servicios. Esta es por defecto 1 de enero del 2025, pero ya estamos en el siguiente semestre, entonces le vamos a decir editar y la dejamos con fecha 1 de julio del 2025, que sería mi fecha del segundo semestre. Acá vemos este indicador que dice maneja históricos, lo que quiere decir es que tiene históricos en mis fechas. Acá donde vemos está entonces del 1 de enero del 2025 al 30 de junio del 2025, que sería mi corte del primer semestre, y mi corte del segundo semestre, que es 1 de julio del 2025 al 31 de diciembre del 2025. Entonces acá le cambié la fecha, le doy grabar. Vamos a la siguiente variable general, que es la variable general número 7, que me indica fecha de causación de cesantías. Entonces, este es para mi proceso de causación de las cesantías, que estaría bien 31 de diciembre del 2025, que es la fecha de corte en la cual voy a realizar el proceso. Voy a la siguiente variable general, que es la variable general número 8, y me pregunta qué fecha de consignación a fondos. Y esta fecha de consignación a fondos es el corte de la fecha de consignación, que para este año sería 31 de diciembre del 2025. Vamos a la variable general 139. Y la variable general 139 me pregunta, general consolidado de vacaciones teniendo en cuenta el concepto 00050 días hábiles en vacaciones, uno sí y dos no. ¿Qué me quiere decir esta variable? Esta variable lo que me quiere decir es que sí. Yo necesito hacer mi consolidado con respecto a los días hábiles. Si lo quiero hacer con respecto a los días hábiles, lo dejo en uno y él solo me va a temar consolidado por los días hábiles de la vacación. Pero si yo lo tengo la variable en cero, él lo que va a hacer es me va a aplicar el descuento sobre el concepto 001130, o sea, días hábiles y no hábiles para el consolidado. Vamos a la variable general 140. Y en la variable general 140 me pregunta, general consolidado de vacaciones negativo, uno sí y cero no. Entonces, en este caso, ¿a qué nos hace referencia? A, si yo generé vacaciones anticipadas y en el momento de consolidado me da un valor negativo, entonces si por presentación yo quiero reflejar que se vea ese valor negativo, entonces la dejaría en uno y cuando yo genere mi información contable me va a aparecer el valor negativo y en mi consolidado también me va a aparecer negativo. Pero si por presentación yo no quiero que me aparezca este negativo, entonces la dejo en cero no y lo que me va a mostrar es, así sea el valor en cero, me va a mostrar que la cuenta está digamos, así sea el valor en negativo, perdón, me va a mostrar la cuenta en cero. Lo que quiere decir es más por presentación. Acá le indico yo, o quiero que me muestre el negativo, o si quiero es que me muestre el valor en cero. Él me va a mostrar el valor en cero cuando esté negativo, hasta que llegue al consolidado en que ya el valor es positivo y me muestra el valor positivo de esta cuenta. Esto es más por presentación. Por control se utilizaría el negativo. Por presentación utilizaría que me lo muestre en cero, pero pues ya depende del manejo que requiera la compañía. Vamos a la siguiente variable general, es la 147.
Y me dice consolidado vacaciones, calcular con sueldo antes de flexibilización. Se utiliza en caso que la empresa tenga salarios flexibles. Si yo deseo que me haga el cálculo de vacaciones eh, antes de la flexibilización, lo dejo en uno. Si necesito que lo haga incluyendo la flexibilización, lo dejo en cero. Depende del manejo que tenga la compañía. Voy a la variable general 17 y esta se utiliza para los colaboradores por días. Entonces me dice número de días para el cálculo de prestaciones en liquidación por días. Entonces acá lo que me muestra es la cantidad de días con la cual voy a hacer el cálculo. Entonces, puede que yo lo haga con 365 días, que pues es la cantidad de días del año. O hay compañías que lo manejan con 360 días. Aquí ya es discrecional según la entidad maneje el cálculo y se le colocaría la cantidad de días en donde dice vale. Vamos a la siguiente variable general, que es la variable general 261. Dice fecha de inicio aplicación Ley 2466 del 2025, reforma laboral. Esta variable general hace referencia a los aprendices. Entonces, aquí se le coloca la fecha a partir de la cual van a comenzar a aplicar las prestaciones sociales para los aprendices C. O para el caso de nosotros, vamos a colocar la fecha 1 de julio del 2025, pero pues es discrecional también esta fecha de acuerdo a la entidad. Entonces, estas serían las variables que nos impactan el proceso. Listo. Ahora hay que tener en cuenta otra cosa aparte de las variables, que es la parametrización. Entonces, la parametrización tenemos que tener en cuenta el maestro de información hoja de vida salarial, el de tipos de contrato y el maestro de conceptos. Entonces vamos al primero, que es información hoja de vida. Y acá el maestro de información hoja de vida hay que tener en cuenta, entonces, para el caso de las cesantías, el régimen laboral que esté de acuerdo al régimen que corresponde. Para este caso está en ley 50 o puede ser ley anterior, que pues ya es raro que hayan colaboradores con ley anterior, pero puede ocurrir. Este sería entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta. Luego tenemos que tener en cuenta el tipo de contrato, la parametrización como tal. Entonces, vamos a revisar un contrato, puede ser el que ustedes tengan. Entonces, acá para el efecto de consolidados tenemos que tener en cuenta el maestro de tipo de contrato, la pestaña cesantías y prima, que es las pestañas que me van a dictar las reglas de juego para el cálculo de las prestaciones. Entonces, acá tenemos cesantías. Entonces, él me dice, si auxilio de transporte, si lo tomo con promedio, todo lo recibido en el rango de tiempo, o si lo tomo por valor mensual. Depende pues de las directrices y políticas que tenga nuestra compañía. El sueldo, entonces tenemos la opción de o tomar, verificar últimos 3 meses para el promedio. Entonces él lo que hace es, si detecta que dentro de los últimos 3 meses hay un incremento salarial, hace el ajuste y lo calcula sobre este valor. O puedo tomar el último sueldo, entonces él busca el último sueldo que tiene en historia laboral y sobre ese hace el cálculo. O le puedo decir que por sobre sueldo promedio. ¿Qué sueldo promedio qué es? Él toma todo lo que recibió en el año, lo divide en la cantidad de días laborados y lo multiplica por 30. Este de promedio va ligado a este check que dice cálculo de promedio, utilizar promedio sueldo mensual. Entonces, este utilizar promedio sueldo mensual a qué hace referencia. Cuando yo tengo un colaborador con un sueldo que tuvo variación, y adicional a esto, esta persona tiene, digamos, vacaciones, horas extras,
licencias remuneradas, no remuneradas. Entonces, si yo no tengo activo ese check, lo que le estoy diciendo es, tómeme todo lo que sea salarial, divídamelo en la cantidad de días y multiplíquemelo por 30. En el caso de incapacidades, digamos, como las personas reciben o les pagan el 100 o el 66%, si yo dejo desmarcado el check y le digo que me promedie todo, lo más probable es que cuando me sumen las incapacidades, me va a disminuir el valor del básico. Entonces me va a dar un valor como inferior a su básico mensual. Pero si yo necesito es que me respete ese básico, lo que puedo decirle es que me lo promedie, pero le activo el check de utilizar promedio sueldo mensual. ¿Esto qué quiere decir? Que él va a tomar mi concepto, solo mi concepto de salario, lo va a dividir en la cantidad de días solo de salario y lo va a multiplicar por 30. ¿Qué esto que hace? Que sea más acorde al básico del colaborador, que me respete su básico. Entonces ya depende, es cómo lo maneje la entidad. Tenemos este check de tener en cuenta para el cálculo de provisiones. Entonces, si quiero que las mismas reglas de juego de que estamos parametrizados se tengan en cuenta para mi provisión, lo marco, si no lo dejo desmarcado. Ahora, vamos a promedio de bases. Entonces, yo le puedo decir que este promedio de cesantías me lo tome con la información que está cargada desde enero hasta la fecha de liquidación. O le puedo decir que un año atrás a la fecha de liquidación. Depende de la que necesitemos. Acá está el indicador que dice afecta intereses de cesantías, licencias no remuneradas y sanciones. Entonces, este check es ¿para qué? Para decirle al sistema, sí, solo en intereses de cesantías, si tengo licencias no remuneradas, que esa cantidad de días me disminuya del cálculo de intereses, solo para intereses, porque pues en cesantías se descuenta la cantidad, entonces hay empresas que lo manejan, como ya se descontó en cesantías, no lo vuelven a descontar en intereses, pero pues ya es más interpretativo. Número de días a pagar por año 30, número de días a pagar por año días 30 y valor proporcionalidad de días 360, que es el cálculo pues correspondiente de los días del mes y del año. Ahora vamos a la prima de servicios. Entonces, en prima de servicios igual, por auxilio de transporte, lo puedo tomar o por promedio, que me tome todos los valores y me dividan sobre la cantidad de días del año, o que me tome un valor mensual. Y para sueldo igual, lo puedo decir, verificar últimos 3 meses o último sueldo o promedio. El cálculo del promedio, utilizar promedio sueldo mensual, funciona igual que las cesantías. Tener en cuenta para cálculo de provisiones, funciona igual que las cesantías. Acá está el check de afecta con licencias no remuneradas y sanciones. Entonces, si yo quiero que la prima me afecte con licencias no remuneradas y sanciones, lo marco. Si no, lo dejo desmarcado de acuerdo a la necesidad de la compañía. Y base de proporcionalidad a 360 días, entonces 360 que son los días del año. Y acá tengo un check que me dice proyectar salario, salario y transporte hasta fecha de pago. Entonces este check se utiliza es en el caso de que yo esté generando la liquidación o bien sea en junio o bien sea en diciembre y necesite proyectar estos valores porque no he liquidado las últimas nóminas. Tener en cuenta que esto solo me proyecta el concepto salario y el concepto transporte para hacer el cálculo de estas prestaciones. Listo, ahora vamos con la pestaña vacaciones e indemnización. Entonces, en vacaciones, periodo de cálculo del IBC, entonces puedo decirle, esto es más para la seguridad social, mes anterior o mes actual o el IBC del maestro de vacaciones, esto es más para seguridad social. Este auxilio de transporte no aplica, está por defecto, pues por uniformidad de la presentación. Con la de cesantías y prima. Sueldo, entonces si me pregunta, último salario o salario promedio. Entonces ahí marca de que corresponde y tener en cuenta el cálculo de la provisión igual, si quiero que me haga base o no me haga, no me respete las condiciones en la provisión. Cálculo base liquidación valores variables. Entonces, para personas que tienen salario variable, tienen indicador
marcado de salario variable. Entonces, pregunta que si incluye liquidación actual, quiere decir que si hay un concepto en la liquidación actual, lo tenga en cuenta como base para el cálculo, o desde la última liquidación, quiere decir que la última cerrada es la que el concepto que me va a tener en base para esa prestación. O desde la última liquidación mes anterior, entonces si estoy haciendo la de noviembre, me tendría en cuenta la de octubre, depende también el manejo. Y liquidación de contrato me dice, incluye liquidación actual. Entonces, cuando yo esté generando una liquidación de contrato, que esos conceptos que cargue, me los incluya para la base de vacaciones. Número máximo de periodos a reconocer está por defecto 4, que pues son los que está legalmente se pueden reconocer, y el días del año 360 días. Estos dos indicadores, valor en dinero salario flexible y valor en dinero contrato salario flexible, se utilizarían en caso que pues la compañía maneje salario flexible. Entonces, en indemnización se puede parametrizar promedio o último sueldo, y también tiene el indicador de promedio de las bases desde enero. Por lo general se maneja igual que las vacaciones del último año, pero pues ya depende del manejo. Cálculo base de liquidación valores variables, entonces que incluya liquidación actual o desde la última liquidación o desde la última liquidación del mes anterior. O sea, lo pueden manejar con lo que se liquida actualmente, con lo que ya se cerró o con el último mes cerrado. Y le puedes activar el check de afectar con licencias no remuneradas o sanciones o dejarlo desmarcado. Listo. Entonces acá tener en cuenta que lo que me va a dar las directrices para el cálculo de los consolidados es la adecuada parametrización de, primero, información información hoja de vida de empleado y mi tipo de contrato, que es el que me determina cómo se liquida en mi compañía la prestación. Ahora hay que tener en cuenta los conceptos. Voy a buscar el básico, que es el de salario, 001050. Y acá en mis conceptos de salario, entonces tener en cuenta que acá en la pestaña bases, en el recuadro donde nos dice bases, entonces yo le indico al concepto a qué me hace base. Entonces acá le tengo prima de servicios, cesantías, le tengo vacaciones en dinero, vacaciones disfrutadas, en liquidación de contrato. Importante que todos los conceptos que me hacen base para estas prestaciones estén adecuadamente parametrizados. En caso tal de que en revisión, digamos, yo hago un barrido de los conceptos y había un concepto que no estaba, le doy a editar, lo marco, pero se debe tener en cuenta que se debe hacer la actualización de los indicadores en este caso sería todo el año, para que el que me refresque la información y me haga el ajuste que necesito. Porque puede que yo cambie el concepto, pero si no hago actualización de indicador, no me va a realizar la modificación de mi prestación. Ahora vamos con los ejemplos. Entonces, tengo el primer ejemplo, que es una persona que tiene indicador de sueldo promedio, que tiene el check activo de utilizar promedio sueldo mensual, que fue el caso de la parametrización que revisamos ahorita. Entonces, ¿cómo funciona el consolidado? Entonces, él va acumulando mes a mes y va haciendo ajuste mes a mes de ese consolidado. Voy a revisar el cálculo para diciembre. Entonces, para diciembre, el colaborador que nosotros tenemos tuvo una incapacidad en julio de 20 días y 10 días pues de incapacidad. ¿Cuántos días laboró en el año? El total de días laborados son 360, para prima son 180. El promedio, el sueldo promedio, entonces, en este caso, lo hace tomando la cantidad del concepto 001050, que es salario, y lo divide en la cantidad del concepto salario, que es 350, y lo multiplica por 30, que me daría un sueldo promedio de 6 millones. Pero si en el caso, digamos, ese indicador que dice check activo utilizar promedio,
yo lo tuviera desmarcado, entonces lo que hace el sistema es tomarme todos los salarios, tomarme el promedio de salario, el promedio de la incapacidad y me lo va a dividir en la cantidad de días laborados en el año. Me lo multiplica por 30. Aquí ya mi valor cambia. Me da 5 millones, 590, perdón, 5 millones 955, 560. Con respecto a su básico, me baja un poquito el valor por lo que les indicaba. Como le estoy diciendo promedio de todo y tendría desmarcado el chat, él toma todo lo que ve en la cuenta, en el concepto de Vengos y me lo divide por la cantidad de días laborados. Entonces, desde Enterprise, ¿cómo hacemos el proceso? Se hace el proceso por el tipo de liquidación 14 y hacemos la liquidación del consolidado. Entonces, voy a generar el reporte NOM 1011 de prima, que es el recomendado pues para revisar el proceso. Ya lo puedo consultar por empleado o por todos los empleados, de acuerdo a la estructura que necesitemos, o por sucursal, centro de costo. Entonces, acá, ¿qué me muestra él? El, el, el empleado, el documento, la cantidad de días causados, en este caso para prima, son 180 días de licencia no tiene, valor liquidado, valor causado y la diferencia. Entonces, ¿cómo funcionan estos campos? Entonces, tenemos acá valor liquidado, que mi valor liquidado corresponde a mi valor consolidado, que es el valor que se debería pagar en esa fecha por prima. Entonces, en este caso, ¿cómo funciona este concepto? Entonces, sería mi sueldo promedio más mi promedio variable del año, que serían, es para este caso, comisiones, me determina la base. ¿Y cómo hago el cálculo? Entonces, tomo mi base dividido en 360 por la cantidad de días laborados, que este es mi consolidado. Entonces, valor liquidado es mi consolidado. El valor causado, ¿a qué hace referencia? Entonces, si nosotros provisionamos, mi valor causado hace referencia a mi valor provisionado del mes más mi ajuste del mes anterior más el valor provisionado del mes anterior. Y la diferencia es el valor del ajuste, que cuando yo les mostraba la gráfica decía, entonces, valor que se provisiona, valor del consolidado, menos, ahí me daría el valor del ajuste. Entonces, tengo valor consolidado menos el valor que ya viene causado, que viene provisionado mes a mes, y el valor ajustado hasta el último mes. Y me daría el valor del ajuste. Entonces, este es concepto consolidado, concepto de provisión y concepto de ajuste. Ahora vamos a ver el siguiente reporte. Entonces, si nosotros miramos este reporte con el que generamos, entonces, no sé si hay, espérame un segundito. Listo. Entonces, serían nuestros mismos valores, que tenemos valor liquidado 3.148.831, valor causado 3.148.630 y la diferencia que es 200 para el, no son 201, diferencia por ajuste al peso. El valor que tenemos que pagar es 3.148.831 y ese es el valor que nos aparecería en nuestro consolidado. Ahora vamos a cesantías, que es el reporte NOM 1012.
¿Y cómo calcula las cesantías? Entonces, las cesantías igual de acuerdo a la parametrización, entonces tiene sueldo promedio, el check activo respecto al salario, entonces hace el cálculo igual que la prima, toma mi base más el promedio de cesantías y el valor de cálculo, entonces la base dividido en 360 por la cantidad de días y mi reporte que está haciendo. Entonces, mi reporte toma los días causados. Si vemos acá noviembre, tiene 330, la persona no tuvo ausentismos. Para diciembre tiene los 360, me muestra el valor total, que ese valor total hace referencia al valor consolidado, que el cálculo es el que les expliqué anteriormente. Pagos anticipados realizados. Entonces acá, en caso de que se realice un anticipo de esas cesantías, en este campo me aparece el valor por el cual se realizó ese anticipo. Valor de las cesantías, entonces sería mi valor consolidado menos el anticipo, funciona para noviembre, para diciembre. Provisión de cesantías, entonces es mi valor provisión. Acá me está tomando mi valor anterior que lleva acumulado la provisión hasta el mes anterior más mi ajuste de cesantías. Y en el valor de la diferencia me toma el valor de las cesantías menos el valor de la provisión. Entonces, este sería concepto consolidado, concepto de ajuste y, perdón, concepto de provisión y concepto de ajuste, que funciona pues para todos los meses. Entonces, si miramos el reporte que generé, listo. Entonces, para mi reporte que generé, me está generando en días la cantidad de días. No, espérame porque estoy mirando el de noviembre. Listo. Acá tengo mi reporte. Ahora sí tengo mi reporte de diciembre. Listo. Y entonces acá me dice que la cantidad de días son 360. Está el valor total de consolidado 648, valor cesantía 648 y me da la diferencia de mi ajuste de 200. Ahora miramos el de intereses de cesantías. Entonces, mi intereses de cesantías, entonces me toma el valor del interés, que es mi valor consolidado, que es el valor de las cesantías por 12 por la cantidad de días laborados dividido en 360. Y mi valor de la provisión, entonces, hace referencia a mi valor de la provisión acumulado de los meses anteriores, más mi valor de ajuste, más el del mes. Y la diferencia, que es mi ajuste, sería mi consolidado menos mi provisión. Entonces, acá tenemos 733, 737,860 en la provisión de intereses. El valor del consolidado 737,860 en la provisión 621,371 y en mi ajuste
116,488. De esta manera me realiza el reporte y me muestra el valor consolidado, que para este caso me está mostrando valor consolidado de intereses y valor consolidado de cesantías. Ahora voy con mi consolidado de vacaciones, mi reporte de vacaciones. Entonces, vacaciones, ¿cómo me hace el cálculo? Entonces, siempre teniendo en cuenta de acuerdo a la parametrización que tengo en el tipo de contrato. Entonces, tengo salario promedio y promedio variable vacaciones. En este caso sería el promedio de las vacaciones. Acá este promedio de las vacaciones me está tomando el valor que se recibió de las comisiones dividido en la cantidad de días laborados por 30. Y el valor del cálculo es la base dividido en 30 por la cantidad de días pendientes. En este caso serían 15. Entonces, ¿cómo funciona el reporte? El reporte me muestra la fecha de ingreso del colaborador, la cantidad de días trabajados desde la fecha de ingreso, días totales de vacaciones. Entonces, con respecto a la cantidad de días laborados, me muestra la cantidad de días a que tiene derecho y me le descuenta los días disfrutados. Para el ejemplo, no tiene días disfrutados. Si él hubiera salido, acá me aparece la cantidad de días que ya se tomó y en días pendientes me toma los días totales de vacaciones y me descuenta los días pendientes. Toma salario básico, mi sueldo básico, el que tiene en la fecha, me muestra el sueldo promedio, que pues es la indicación que es la depuración que les hice anteriormente. Así funciona pues para cada uno de los meses. Valor de vacaciones, entonces acá en el valor de vacaciones, él toma el sueldo promedio, lo divide en 30 y lo multiplica por la cantidad de días pendientes. Valor de la provisión, entonces en el valor de provisión tenemos el valor del mes más el acumulado que tiene de valor provisión y el valor del ajuste. Así funciona para noviembre y viene arrastrando la fórmula. Y la diferencia, entonces me toma el valor de las vacaciones menos mi valor de la provisión menos el valor de las vacaciones que yo ya he disfrutado en el periodo que corresponda y ese me da lugar al ajuste. Entonces vamos a ver nuestro reporte. Recomendación, en el momento de revisión, revisarlo en los reportes de manera individual de consolidados. Entonces, los que estamos revisando, el de prima, el de cesantías y el de vacaciones. Entonces, acá por fecha de corte, pues de acuerdo a estos clasificadores, voy a mirar el de diciembre. Listo. Entonces, acá tengo mi reporte. Entonces, acá, entonces serían los días, 360 días trabajados, teníamos días pendientes 15, días disfrutados 15, sueldo básico 6 millones, sueldo promedio 648, valor de vacaciones 3074415, 3074415 y el ajuste los 400 pesos. Entonces, estos serían los reportes para hacer la validación de los consolidados de prima, el NOM 1011, de cesantías, el NOM 1012 de cesantías e intereses, NOM 1012 y de vacaciones, el NOM 1013. Aquí hay que tener en cuenta que en caso de presentar, digamos, inconvenientes o dudas con la validación de estos reportes, se pueden generar unos reportes auxiliares para identificación de las bases. Entonces,
estarían estos reportes auxiliares, los cuales son NOM 302 de provisiones, NOM 504 resumen de acumulados anual, NOM 1505 bases de liquidación, NOM 2001 información base de prestaciones sociales. Estos reportes se utilizarían en caso de que, digamos, tengamos dudas en cuanto a la base o diferencias con respecto a nuestra revisión. Entonces podemos hacerlo por este lado. Entonces vamos a ver los reportes. Entonces se puede buscar por reportes, por el buscador. Vamos a buscarlo por código NOM 302, que es el de provisiones. Entonces, fecha de liquidación, coloco la que corresponde. En este caso sería para 31 de diciembre. Lo dejé en prenóminas, ya está cerrado. Entonces vamos a ponerlo en histórico. Y acá él me muestra, entonces, los consolidados que yo generé y me muestra las provisiones. Provisión de prima de servicios, provisión cesantías e intereses de ese mes. Si ustedes ven, no tenemos provisión de intereses. ¿Por qué no tenemos provisión de intereses? Al comienzo les indicaba que hay dos opciones de hacerlo. O dejar el concepto, la variable general de las provisiones en cero o dejarlas con porcentaje. Acá, para intereses de cesantías, para efectos del ejemplo, lo dejamos en cero para que fuera más real el valor de la provisión, que es, hacemos el consolidado y nos da la proporción real del mes de ese gasto en intereses de cesantías. Otro reporte que podemos utilizar para revisión de bases es este de resumen de acumulados. Aquí en caso de que yo tenga duda, digamos, en cuanto a las bases o de pronto que hay un concepto que no me está tomando, entonces yo puedo entrar acá a revisar. Acá yo lo dejé con fecha del primero al primero, pero la forma correcta sería todo el periodo, digamos, para cesantías, intereses, vacaciones. El último año para prima sería los 6 meses del semestre correspondiente. Entonces acá puedo ver todos los conceptos que están cargados en el sistema. Entonces, salario, comisiones, incapacidades. Acá me muestra el acumulado. Vamos a ver el reporte NOM 1505, bases de liquidación. Recordar que este reporte pues me muestra no solo las prestaciones, sino también salud, pensión, los conceptos que están haciendo base. Para el ejemplo, vamos a revisar el de cesantías. Origen histórico porque pues ya está cerrado. Le doy ver. Entonces acá puedo ver los conceptos que me están haciendo base. Entonces, salario y comisiones. Yo tengo la variable con salario promedio, por eso me muestra este de incapacidad. Y acá me muestran los conceptos que están haciendo base. Pero tener en cuenta pues que me está tomando el indicador que me dice que solo tome el concepto salario para el promedio.
Y está este reporte que pues me parece bastante dinámico para mirar el tema de las bases que se llama Informe de Bases en Liquidación de Prestaciones Sociales. Es el NOM 2001, entonces busco el empleado, voy a consultarlo para la fecha que estoy revisando. Y acá en este reporte yo puedo ver qué conceptos está tomando, qué periodo, en qué fechas los está tomando y qué bases me toma para el colaborador. Entonces acá me muestra cómo está tomando la base de esta persona. En la parte superior me muestra la fecha de ingreso, fecha de retiro, me muestra si es colaborador por días, me muestra si es variable comisiones o no, me muestra los días sobre el cual se hace el cálculo y me muestra si tiene licencias no remuneradas o sanciones. Este reporte es bastante útil en caso de que tengamos dudas o diferencias en el cálculo de las bases. Entonces, con esto puedo determinar qué tipo de contrato tiene, si tiene incapacidades, si no, me da una información más global de, de mi colaborador. Entonces, esto sería como los reportes que tenemos auxiliares. Entonces, voy a continuar con el siguiente ejemplo. Entonces, será el primer caso. Mi segundo caso es en el caso que el colaborador tenga el indicador de último sueldo y licencia no remunerada. Entonces, para este caso, entonces, tiene licencia no remunerada, entonces, son 5 días que se tomó en julio, en el año me laboró 355 días. Y para la prima, sí, efectivamente me está tomando los 360 días. Miremos el tipo de contrato. Entonces, para este colaborador el tipo de contrato es 01 y estamos revisando el de prima. Entonces, para prima tenemos que el auxilio de transporte tiene un promedio. Espérame un segundito. Tiene acá el indicador de afecta con licencias no remuneradas y sanciones, lo tiene desmarcado, o sea que no lo descuente. Por eso acá en su segundo semestre me está tomando los días del segundo más mis días de qué? De licencia no remunerada. Entonces acá me está tomando mi último sueldo. Mi promedio de cesantías, entonces sería el valor de las horas extras dividido en la cantidad de días por 30. Y mi promedio de prima, entonces me está tomando mi promedio de horas extras y de auxilio de transporte si hubiera, menos la cantidad de días menos los días de licencia por 30. Ahora tenemos otro reporte con el cual podemos revisar los consolidados, que se llama reporte de consolidados, que me muestra todas las prestaciones en un solo informe. Es el reporte NOM 1571 y acá este reporte me muestra todo en una sola información. ¿Qué es importante tener en cuenta en este reporte? Este reporte se recomienda si nosotros hacemos el consolidado mes a mes.
Entonces es importante tenerlo en cuenta para que pues la el reporte nos optimice el cálculo y la validación de la información. Si por el contrario, digamos, ustedes no generan reportes consolidados de manera mensual, es mejor y se recomienda revisar los consolidados de manera individual. Aunque sí siempre va a ser mejor de las dos maneras revisarlo individual. Entonces, tenemos acá el primer reporte consolidado y vamos a hacer la revisión para la primera opción, que es cesantías. Entonces, cesantías, ¿cómo me está tomando la base? Entonces, el último sueldo más el promedio variable de las cesantías. Y el valor del cálculo sería, entonces, mi base dividido entre 60 por la cantidad de días laborados, que sería mis 3,55 teniendo en cuenta el descuento de la licencia no remunerada. Entonces, ¿cómo funciona el reporte? Me muestra mi base, que es la misma que les expliqué ahorita el cálculo. Me muestra las cesantías del año anterior, en este caso no hay. Me muestra las cesantías anteriores, que es mi valor del consolidado. El consolidado del mes anterior me lo muestra en esta casillita. Pagos del año, entonces si tengo anticipos si tengo un pago en ese año, ahí me aparece el valor. Si tengo pago del mes, ahí me aparecería el pago del mes. Y la provisión. Entonces, la provisión, ¿qué me está haciendo? Me está tomando mi valor del consolidado y me resta el pago del año anterior, el pago del mes, el pago del año y el pago del mes. Y mi valor consolidado es el valor con el cual realizo la proyección o la estimación si la persona se fuera a liquidar en ese periodo. Entonces es la base dividido entre 60 por la cantidad de días laborados, que en este caso es 3,55. Ahora vamos al de intereses de cesantías. Entonces, en intereses de cesantías, pago año anterior, entonces el que corresponda. Cesantías del mes anterior es el valor del consolidado del mes anterior. Así funciona con con noviembre y si miramos octubre lo hace de esta manera. Pagos del año y pagos del mes se colocan los que correspondan. El valor del consolidado, entonces, ¿qué hace mi consolidado? El cálculo es el siguiente. Toma mi valor de las cesantías del periodo que corresponda, lo multiplica por 0,12 por la cantidad de días laborados, que en este caso son 3,55, y lo divide en 3,60. Y acá en el indicador que dice afecta intereses de cesantía, licencias no remuneradas o sanciones, lo tiene marcado. ¿Qué quiere decir? Que me afecte esa cantidad de días en los intereses. Por eso me los está tomando con 3,55. Si yo dejo desmarcado este check, me los tomaría sobre 3,60. Ya depende pues el manejo. Y me da 3,51,750 en mis intereses, que es este valor de consolidado. Y mi provisión viene siendo mi valor del consolidado menos cesantías del año anterior, cesantías del mes, pagos del año, pagos del mes y provisión. Entonces acá miremos el reporte que generé. Entonces, el de cesantías me está diciendo acá que tiene entonces consolidado a 31 de diciembre, me está diciendo 2.972.538 y sobre 355 días. Ahora voy a mis intereses.
Y mis intereses me están diciendo que a pagar a 31 de diciembre 351,750, que es el valor que tenemos acá, y la cantidad de días 355, que tener en cuenta del cheque dice, si afecta licencias no remuneradas o sanciones en intereses, si está marcado, descuenta la cantidad de días, pero si está desmarcado, no los descuenta. Ahora vamos con el de prima. Entonces, el de prima nos está tomando el sueldo, el último sueldo más el promedio variable de la prima. Y el valor del cálculo, pues el valor de mi base dividido en 360 por la cantidad de días laborados, que son 180, que lo tenemos marcado que no afecta a licencias no remuneradas o sanciones. Y el reporte funciona de la siguiente manera. Entonces tengo mi valor de base, que fue el que les acabé de explicar, cesantías del año. Si hay valor de cesantías del año, aparecería el valor en este campo. em, Cesantías mes anterior. Entonces, en este caso, eh, el valor del consolidado del mes anterior y funciona así para los siguientes meses o los anteriores meses. Pagos del año, acá aparecería el valor del pago del año, pago mes, el valor que se pague en el mes. Valor provisión, entonces el valor consolidado menos los pagos que se realicen dentro del periodo. Y mi valor consolidado, entonces mi valor de la base dividido entre 60 por la cantidad de días. En este caso, como estamos validando el segundo semestre, son los 180 días. Y miramos nuestro reporte de prima. Y entonces tenemos a diciembre son 1.514.611, que es el que nos dio pues con la diferencia de un peso. Y la cantidad de días, que son los 180 días. Ahora vamos con el de vacaciones. Entonces, para vacaciones, él nos toma el último sueldo con el promedio de vacaciones. Entonces, acá en este caso las horas extras pues no hacen base. Y me toma el valor de la base dividido en 30 por la cantidad de días pendientes, que en este caso para el colaborador son 14,79 porque pues laboró todo el año, pero tuvo días de licencia. Listo. Entonces, en este caso, en la primera pestaña nos dice base, que fue la que acabé de explicar. Entonces, el valor a calcular. Cam- eh, Pago del año, si está, se coloca, si no aparecería en cero. Cesantías del mes anterior, entonces me muestra el valor del consolidado del mes anterior. Pagos del año, si hay pagos que correspondan al año, pagos del mes, si hay pagos de vacaciones que se disfrutaron en ese periodo, provisión y consolidado. Entonces, consolidado es el cálculo de mi base dividido en la cantidad de días por los días pendientes y mi provisión, entonces, es mi consolidado menos todos los pagos que se realizaron en el periodo. Entonces, mis vacaciones, acá tenemos 1.479.000, que es lo que nos dio acá. Cantidad de días, 14,79. Mi sueldo, mi base. Entonces, este sería el segundo reporte, que es reporte de consolidados, donde nos aparecen todas las prestaciones, recomendación. Este se utiliza si consolidamos de manera mensual. Tenemos el siguiente caso, que es sueldo verificar últimos 3 meses con el check inactivo de utilizar promedio y promedio auxilio de transporte. Entonces, ¿qué hace cómo hace nuestro cálculo? Entonces, me dice que valide los últimos 3 meses para el incremento. Para diciembre, si nosotros vemos acá la persona tuvo un salario variable, perdón, sí tuvo un salario variable, pero tuvo un incremento de ese salario variable en octubre, que son los últimos 3 meses. ¿Qué hace el sistema? El sistema revisa. Yo le estoy diciendo que me promedie, pero que si detecta que hay un incremento en los últimos 3 meses, se pague con el último sueldo. En este caso, él detecta que efectivamente hubo un incremento y va a tomar ese el último sueldo.
promedio variable de cesantías, entonces le tengo el check marcado de promedio variable de auxilio de transporte y comisiones. Toma los dos valores causados en el año, los divide entre 60 y los multiplica por 30. Promedio de la variable, entonces en este caso para prima, entonces tomo el segundo semestre y lo divido por la cantidad de días del semestre, que son 180. Y para vacaciones, entonces tomaría mi promedio de comisiones y lo divido en la cantidad de días. Acá, en cesantías. Entonces, qué toma de base mis cesantías? Entonces, toma el sueldo promedio y el promedio de variable de las cesantías. ¿Y cómo realiza el cálculo? Entonces, el cálculo lo realiza el, tomando el valor de la base dividido entre 60 por la cantidad de días. La explicación del reporte, entonces, la dinámica es la misma. Toma el valor del consolidado, le resta el valor de la provisión y nos da el valor del ajuste. En este caso, tiene una particularidad que le dijimos que nos verifique los últimos 3 meses. Entonces, ¿el qué hace acá? Si nosotros vemos en el mes de noviembre, él me va a tomar es el valor me está promediando el valor. Entonces, me toma el promedio de esos últimos 11 meses y con ese me hace mi cálculo. Pero ya diciembre ya cumple la condición de los 3 meses. Entonces, ¿qué hace? Me va a tomar es mi último salario y mi promedio. Y acá, si nosotros vemos en la provisión, entonces mi provisión viene más o menos 250, 225, 250, pero acá ya mi provisión cambia. ¿Por qué cambia mi provisión? Porque al cambiar las reglas, ya no tomar mi promedio total, sino aumentar al final de mes, me va a subir el valor. Entonces, lo que él hace es nivelar, detectar que hay valores que estaban pendientes por causar y genera ese ajuste. Entonces, me genera una provisión diferente y él me hace el ajuste. Que este efecto pasa en el caso de que, digamos, nosotros teníamos un concepto que teníamos mal parametrizado y nos dimos cuenta, digamos, en diciembre, no, ese concepto sí tenía que ser base. Entonces, yo voy y hago el ajuste, actualizo indicadores y genero mi consolidado. Ahí el sistema, ¿qué va a hacer? Va a revisar las provisiones de los meses anteriores y detecta que para llegar a mi consolidado hay que hacer un ajuste mayor. Entonces, ¿el qué hace? Toma el valor del consolidado menos lo que yo ya tenía provisionado meses anteriores y lo que provisionó ese mes, y la diferencia me lo contabiliza como ajuste. Entonces puede que en ese mes la diferencia sea un poquito mayor. Ahora voy en intereses de cesantías, entonces intereses de cesantías es mi base por el 0,12, por la cantidad de días laborados, que para este caso son 360 y lo divide entre 60. Entonces funciona de la misma manera. Si vemos acá también en diciembre el ajuste es un poquito más alto por lo mismo porque cambian las condiciones y él detecta que hay un cambio de condición y hace el ajuste. Ahora prima, entonces en prima la base que me está tomando es mi sueldo promedio más mi sueldo variable. Y el cálculo entonces es la base dividido entre 60 por la cantidad de días, que serían los 180. Y acá funciona igual, tiene las mismas condiciones, entonces tiene que valide los 3 últimos meses. Entonces el que está haciendo hace la revisión, hace la validación y hace el ajuste correspondiente. Por eso el interés de ese mes la provisión de ese mes da un poquito más alta. Y en vacaciones, entonces la base que me toma sería mi último sueldo y me toma el promedio variable. En este caso, él toma la base dividido en 30 por la cantidad de días, que serían los 15.
Entonces toma la base, dieron 30 por los 15 y la fórmula es igual, viene restando el consolidado menos el valor del consolidado menos la provisión me daría el valor del ajuste. Entonces acá revisemos esta persona. Entonces, estamos revisando el reporte en un 1571. Entonces acá vemos los valores. Entonces tenemos consolidado de vacaciones, 1.541.000, 1.541.667, con días causados, que son los 15. Ahora vemos el siguiente reporte, que es el de prima, que tiene 1.633.334 y la cantidad de días, que son los 180. Consolidados de cesantías, 3.233.333 y la cantidad de días, 360. Y los intereses, 388 y la cantidad de días, 360. Ahora vamos a ver el último caso, que es el caso de un aprendiz. En este caso del aprendiz, yo lo coloqué para el ejemplo desde noviembre y diciembre. Para el aprendiz, pues el promedio es el último sueldo, no tiene salario variables y auxilio de transporte, pues también lo tomé con el último sueldo. Entonces, ¿qué me va a hacer? Mi valor de del salario mínimo más el auxilio de transporte, el cálculo de la misma manera que los anteriores, intereses de cesantías. Entonces, el valor de las cesantías por el 0.12 por la cantidad de días dividido en 360, la prima igual, último sueldo y promedio del auxilio de transporte, perdón, el último valor del auxilio de transporte y básico dividido en 360 por la cantidad de días. En vacaciones me toma el último sueldo más el promedio y me lo multiplica por la cantidad de días pendientes. Este funciona igual que los otros reportes. Aquí que hay que tener como estar atentos es de la variable general 261, que es la cual me dice en qué fecha yo voy a aplicar esa prestación. Entonces, por lo general, por defecto en el sistema está 1 de julio del 2025, pero pues ya depende de la interpretación que le haya dado la compañía a la norma y ahí pondría la fecha que se requiere. Otra de las observaciones, entonces, recordar que este reporte NOM 1571 se debe utilizar solo si se generan consolidados mes a mes. Y el reporte, los reportes NOM 1011, NOM 1012, NOM 1011 prima, NOM 1012 cesantías y NOM 1013 vacaciones, este se genera para hacer la validación de ya más puntual de cada una de las prestaciones y pues si no se fue tan juicioso con el proceso consolidado mes a mes, entonces la recomendación es hacer la revisión por este lado. Por último, las recomendaciones que se harían en cuanto al proceso de consolidado, entonces las cuentas que se asocian a la contabilización son únicamente las de provisión y ajuste de consolidados, que estas son las que realmente me muestran el valor del gasto de mi prestación. Para nómina electrónica, el reporte de prestaciones se puede realizar mediante las siguientes opciones. La primera es provisión y ajustes de provisiones mensuales o consolidados anuales o reporte pagos reales de la prestación. Tener en cuenta que la alternativa que utilice o escoja su compañía debe tener continuidad todo el año. No se puede utilizar 2 meses una, 2 meses otra, no por presentación ni por uniformidad, porque pues ante la DIAN puede generar duplicidad o errores en la información. Y la otra observación eh, es realizar la liquidación de consolidados de manera mensual. ¿Por qué de manera mensual? Para que el gasto contablemente tenga más uniformidad y se vea como más real mes a mes. Pero pues ya depende del manejo que utilice la compañía. Electrónica
Solo reportamos provisiones mes a mes, más no ajuste mes. Si al correr el consolidado en diciembre anual me genera diferencia, ¿cómo se reportaría en nómina electrónica ese ajuste en caso que se dé diferencias? Gracias. Bueno, para esta pregunta debemos aclarar que como mencionaba Mónica, si, digamos, si el consolidado yo no lo liquido mes a mes, sino una sola vez al finalizar el año, pues en ese caso el ajuste del consolidado me va a recopilar todos los ajustes correspondientes de acuerdo a la provisión que yo haya hecho mes a mes, ¿sí? Entonces en ese caso, pues tendría que reportar a final de año el ajuste general, por decirlo de alguna manera que se vaya a generar en el mes de diciembre cuando liquide el consolidado. Sin embargo, si el escenario es que yo sí liquido el consolidado mes a mes, pues tendría que haber generado entonces en ese caso el ajuste dentro del reporte de la nómina electrónica. Si no lo hice, pues tendría que entonces ajustar la parametrización y emitir notas de ajuste por cada sesión. Agradecemos mucho la presentación de nuestra consultora Mónica Díaz. Les agradecemos a todos ustedes como asistentes por su participación, por su disposición y esperamos que este taller haya sido de utilidad. Que tengan un excelente fin de semana.